gusto, como siempre, poder visitarlas, poder verlas y poder estudiar la palabra para poder compartirla. Así que gracias por haberme invitado. Bueno, yo quería leer un texto en esta tarde. En realidad dos, pero está en 2 Corintios 12, que es un texto muy especial, es muy particular, muy lindo. El 9 es el que vamos a estudiar en esta tarde. Yo tengo muy gratos recuerdos de este texto, porque cuando yo me bauticé me leyeron, hace muchos años, me leyeron este texto, y me acuerdo que era muy nuevita en las cosas del Señor, y una hermana lo había escrito, y yo lo tenía siempre en un papelito guardado. 2 Corintios 12, 9, que dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El solo hecho de la lectura del texto es como escalofriante ya. Pero miren, vamos a leer el versículo 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Y el 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y si bien es un texto muy conocido, yo me tomé el trabajo ahora de buscar palabra por palabra en el diccionario y estudiar palabra por palabra. Yo sé que no tengo que tomar mucho tiempo, pero es muy lindo saber, hay palabras como por ejemplo gloriarme, y uno dice, bueno, ¿qué es lo que es gloriarme? Porque darle gloria a Dios es lo que debemos y es lo que corresponde. Pero, por ejemplo, gloriarme para mí o para otra persona es vanagloria, es jactarse en vano. Entonces, bueno, vamos a empezar en el texto, a ver, en el 7 vamos a empezar. Y entonces vamos a ir estudiando palabrita por palabrita. No lo quiero hacer muy extenso, pero la verdad que es un texto tan precioso y tiene tantas palabras especiales en el significado del 9, pero miren, vamos a leer desde el principio este capítulo. El versículo 2 dice, conozco a un hombre, si bien acá está hablando Pablo, pero ¿cómo es de humilde Pablo? Fijémonos. Tomemos en cuenta la humildad de Pablo, pero así todo el Señor hace que sea más humilde. El versículo 2 dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Era él mismo. El mismo Pablo era el que fue arrebatado. Él no reconoce bien si fue en el cuerpo o no, pero es él el que fue arrebatado. Y había sido hace 14 años, y él no lo había dicho y no lo había contado. Y el versículo 3 dice, y conozco al tal hombre, el apóstol dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Se cree que que fue arrebatado Pablo y fue llevado hasta el tercer cielo, que es lo mismo que el paraíso, es sinónimo de paraíso. Todos conocemos que hay 3 cielos por lo menos, si bien Pablo en ese momento no conocía como nosotros conocemos ahora el cielo, pero sí sabemos que el cielo, el primero es el que vemos todos los días cuando salimos y vemos las nubes, el sol, todo eso. El segundo cielo es donde están los astros, digamos, todas las constelaciones, los planetas que se ven, es mucho más arriba.
y el tercer cielo o paraíso es la morada de Dios. Así que Pablo había sido arrebatado justamente a donde estaba Dios, a la presencia de Dios, al tercer cielo. Y dice que eran inefables. Inefable significa que no lo puede hablar, que no lo puede contar, que no lo puede explicar con palabras humanas, ¿no? Porque si bien él lo había visto al tercer cielo, lo había conocido, pero no lo podía relatar, no lo podía contar. Dice, no le es dado al hombre expresar. Versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Presten atención a esta palabrita debilidades que la vamos a ver después con más detalle. Dice el versículo 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, o sea, no sería falto a la verdad, porque realmente él tenía en qué gloriarse. Él había ido hasta el tercer cielo y había visto las cosas. Porque diría la verdad, dice, diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. La verdad que este ya es un ejemplo de humildad de Pablo, porque él, habiendo conocido y habiendo sabido un montón de cosas de Dios, de la gloria de Dios, habiéndolas visto, por más que no las pudiera explicar, podía gloriarse, podría decir, no, pero yo fui al tercer cielo, podría ser. Pero sin embargo, él no cuenta tampoco y no lo dice, porque dice, nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. Que la gente diga y cuente lo que él vive. Miren, no hay nada más contradictorio en una persona que su testimonio no lo vale. ¿No? ¿Vieron? Por ejemplo, una persona puede hablar maravillas de él, pero su testimonio, si su vida no lo avala, no tiene sentido. Podemos nosotros jactarnos y decir, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy. Y después ven mi vida, que es un desastre, no tiene sentido, ¿no? Nosotros, ya de por sí jactarse es malo, dice el apóstol, lo dice la Biblia. Pero encima, si yo digo cosas y ustedes no la ven en mí o no la oyen de mí, es como un testimonio falso, ¿no? Vieron que a veces mi esposo tiene un dicho que dice, cuando el testimonio no me acompañe, no me subo más a un púlpito, ¿no? Porque realmente, si uno no logra avalar con su vida, con su ejemplo, lo que está diciendo, bueno, no nos subamos, no expliquemos, no digamos más nada, porque realmente no tiene sentido enseñar algo que no practicamos. Eso es lo que quiere decir acá el apóstol. Y me parece ya en sí una manera humilde de él de presentarse. Pero vamos a detenernos en el versículo 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, ya era humilde, no lo quiso contar, sino que lo vieran en su vida. Pero así todo, para que la grandeza de las revelaciones que lo había visto no me exaltase. Miren, yo acá busqué la palabra exaltarse. Esperen que la tengo. Exaltarse es agrandarse. Como dirían los chicos ahora, creérsela, ¿no? Dice, continuamos leyendo, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee. Tengan en cuenta esta palabra, para que no me enaltezca en sobremanera. Y miren, acá hay varias palabritas difíciles. Por ejemplo, vamos a ver. Me fue dado un aguijón en mi carne. Esto es lo que vamos a ver en primer lugar. ¿Qué significa un aguijón en mi carne? Bueno, se cree, muchos autores creen que puede llegar a ser una dificultad en la visión que tenía el apóstol Pablo.
pero no está específico en la Biblia. Algunos creen que podría ser la persecución que tenía por causa de predicar el Evangelio, como que eso también lo atormentaba. Pero ha sido tan generoso el Señor en esta parte, porque no ha sido específico en decir cuál era el aguijón que tenía en la carne, para que cualquiera de nosotros nos pudiésemos identificar con la dificultad que tiene Pablo, con la debilidad que tiene Pablo. Y por eso me parece que siempre vemos la misericordia y el amor de Dios en todo, ¿no? En cada una de las palabritas del texto bíblico. Dice que puede ser una enfermedad física o puede ser una debilidad, pero notemos que más abajo dice, vamos a ver el versículo 10, leemos el versículo 10, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, afrentas, peleas, en las necesidades, lo que uno necesita, el cuerpo. Puede ser que hasta la comida le puede haber faltado en algún momento, el agua. En persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero yo coincido con algunos autores que dicen que no era ninguna debilidad o ninguna enfermedad espiritual. O sea, no es un aguijón en la carne, un vicio, por ejemplo, o algo que afecte espiritualmente a la persona. Esto era una afección física, porque era para que en él repose, en él descanse, y lo vamos a ver más adelante, el poder de Dios. Entonces, las afecciones que se tratan acá son afecciones físicas, persecuciones, necesidades, algo que afecte a su físico. Bueno, otra cosa, vamos a leer de nuevo, dice que fue un aguijón en la carne, en el versículo 7, dice un mensajero de Satanás que me abofetee. Y acá dos cosas, si bien puede ser un mensajero de Satanás, pero nosotros sabemos y debemos saber que todo lo que venga, aunque sea de Satanás, sea una enfermedad, sea una dificultad o una debilidad, Dios la permitió. Acá dice que es un mensajero de Satanás, porque es algo que me recuerda todo el tiempo un problema en la carne, pero Dios lo permitió. Miren, yo a veces pensaba, podemos estar recontrasanos todos, pero a veces tenemos una uñita encarnada o una espina y es como que nos duele y nos molesta y no nos deja pensar y nos duele hasta que no vas y te sacás la espina con una aguja, con una pincita, no lográs descansar. Esa es la sensación que a mí me da. Un aguijón en la carne, era como una espina, algo clavado, que tal vez no fuera tan grande o tan importante, pero es algo constante. Y no hay nada más molesto y más doloroso que algo constante, porque a veces hemos tenido alguna enfermedad, pero al cabo de un tiempo pasa. Pero un aguijón en la carne es algo constante, que todo el tiempo, mañana, tarde, noche, te levantás el año que viene y lo seguís teniendo. Entonces, esa es la palabra aguijón, es algo que molesta todo el tiempo. Por eso nos hace débiles, porque todo el tiempo nos lleva a pensar en el dolor, en lo que nos molesta. Y si bien, como dijimos, es un mensajero de Satanás, pero Dios lo permite, tiene un propósito el aguijón. Dice acá, para que no me enaltezca en sobremanera, el versículo 7, para que no me enaltezca en sobremanera. Este es el propósito del aguijón. En primer lugar, enaltecerse es lo contrario de ser humilde. O sea, nosotros, el aguijón que Dios nos pone en alguna circunstancia, como se lo puso a Pablo, es para que seamos humildes, para que no seamos agrandados, para que no seamos orgullosas, para que no seamos vanagloriosas. Miren, yo busqué
Bueno, después vamos a ver la palabra abofeté, que también es bastante áspera. En primer lugar. En segundo lugar, en el versículo 8, en el primer lugar, para que seamos humildes, para que el cristiano sea humilde, para que la hija de Dios sea humilde. En el 8 dice, respecto del cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Es como que el Señor también tiene un propósito de que nosotros estemos pendientes en la oración, estemos dependiendo de Dios en la oración, no solo orando, sino rogando, dice el Señor. Yo creo que rogando es más avanzado que oración. Generalmente cuando nosotros tenemos un problema oramos, 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 oramos. Pero ya cuando rogamos, cuando le pedimos al Señor con lágrimas de rodilla, ya es otro el nivel, el grado de oración, lo que yo entiendo. Pero dice, 3 veces le rogó. ¿Cuántas veces nosotros rogamos al Señor por alguna cosa? Yo me acuerdo años haber orado por cosas, por tener una casa, por ejemplo, o por cosas que uno le parece que son importantes. Y dice 3 veces, y ya después como que Pablo lo aceptó. 3 veces. Yo digo, ¿cuántas veces nosotros le rogamos al Señor? A veces muchos años rogamos al Señor, mucho tiempo le estamos pidiendo al Señor por algo. Y tal vez el Señor dice no, como en este caso. No se lo quitó al aguijón. Y entonces habíamos dicho, en primer lugar, para que no nos enaltezcamos, para que seamos humildes. En segundo lugar, para que dependamos del Señor en oración, para que no seamos presumidas, no seamos agrandadas, estemos rogándole al Señor en oración. Y en el versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, para que la gracia de Dios sea suficiente, plena, completa en cada una de nosotras. Tiene un propósito, todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y vamos a ver, la palabra abofeté, yo la busqué, que está en el versículo 7, dice, para que me ha dado un aguijón en mi carne, dice, para que me abofetee. Y en algunas traducciones no es un chirlo en la cara, que yo creo que debe ser uno de los retos o de las agresiones más como estridentes, ¿no? Porque por ahí te dan un cachetazo o te dan un golpe y no te duele tanto, pero en la cara es humillante, ¿no? Pero dicen que acá se cree que la traducción exacta sería una piña o un puñetazo en la cara. O sea, es algo no solo que te humilla, sino que te duele. Sería la traducción exacta. Así que esto hace que nosotros seamos más humildes y que no nos exaltemos. Y busqué la palabra gloriarse, que está en el versículo 9. Pero bueno, el versículo 9, lo vamos a leer desde el principio, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Qué significa bástate? Es como un verbo que está en presente, pero es como que yo les digo, párense. Es lo mismo al revés, que se paren. Bástate lo mismo al revés. Que te baste mi gracia, que te sea suficiente mi gracia, que te alcance mi gracia para todas las necesidades que vos tenés, porque la gracia de Dios es tan grande y es tan plena como Dios mismo. Podríamos decir, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para traerlo a la tierra. Pensaba en una persona que tiene hambre, por ejemplo, que no ha comido en varios días. Y es como que le regalan un hipermercado, un supermercado. Tiene para comer, cocinar, hacerse, no para saciar el hambre, para mucho más de lo que necesita. O pensaba tal vez en un pez. Es como que a un pez lo tiramos en el océano y le decimos, mira, acá tenés este océano para disfrutar, para comer, para viajar, para todo lo que vos querés.
es un poco eso, yo quiero llevarlas a algo que piensen en algo grande. Bástate mi gracia, pero no es conformate con este poquito, bástate con toda mi gracia. ¿Y qué es la gracia de Dios? Y la gracia de Dios es amor, es bondad, es compasión, es favor, es salvación y es riqueza. El texto también dice las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Es obtener favores inmerecidos. Todo esto es la gracia de Dios. Es mucho más grande de lo que nosotros pensamos, porque es tan grande como Dios mismo. Entonces como que el Señor me dice, bueno, no te sacamos el aguijón, pero mira, te doy todo esto que tengo, toda esta gracia, todo este favor, todo estos regalos, todo mi amor, mi misericordia, mi ayuda, mi contención, mi estar al lado tuyo, todo esto a cambio de que estés con el aguijón. ¿Y para qué? Porque también tiene un propósito, que lo vamos a ver más adelante. Entonces dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Palabritas que conocemos como perfección, ¿qué es la perfección? La palabra perfecto es la palabra completa. Perfección es como estar completo en todo. Todas las necesidades están completas. Todo el poder de Dios se complementa en la debilidad del hombre. Todo el poder de Dios se manifiesta, se recrea, se refleja en la debilidad del hombre, en la debilidad de cada una de nosotras. Y miren esta palabra, vamos a ver debilidad después en detenidamente, pero dice de buena gana. Esta palabra a mí me hace como, ay, esto es para mí. Y de buena gana, no es como decir, ah, bueno, tengo esta debilidad, bueno, la tengo que aguantar, la tengo que soportar, Dios me puso, me maldijo, no sé. No, de buena gana. Subrayen esta palabrita, es increíble, dice de buena gana, digo, ay, la verdad, cuánto tenemos que aprender, ¿no? Cuánto tenemos que aprender. Porque no es aguantar, es de buena gana gloriarse, exaltarse, jactarse de sus debilidades. Es como una contradicción, ¿no? No quiere que nos agrandemos, no quiere que nos enorgullezcamos, no quiere que nos jactemos de lo que Pablo había visto, de algo que realmente podría jactarse. Pero dice que sí se puede gloriar y de buena gana en las debilidades. Es como una contradicción, porque las debilidades, ¿quién va a decir, uy, yo soy un súper rengo, soy un súper sufrido, soy un súper miope? ¿Entienden? Es como rara la comparación. Pero dice, de buenas ganas me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y la verdad que es maravilloso el texto. Me encanta porque bueno. Pero vamos a ver. Este de buena gana lo tenemos que subrayar con resaltador en nuestras Biblias. Vamos a ver debilidad. Para entender bien el texto, yo busqué acá la palabra debilidad. ¿Qué significa debilidad? Falta de fuerza. Una persona débil es una persona agotada, extenuado, decaído, sin energía, dominado, falta de vigor. ¿Qué es lo que es lo contrario de debilidad? Es fortaleza. ¿Sí? Y vamos a leer Isaías 40, 31, para que un poco nos venga a la memoria. Isaías 40, 31 que dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán, y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Hermoso texto sobre la fortaleza. Todo lo contrario a debilidad es fortaleza.
Si nosotros débiles somos débiles, nos hacemos fuertes, dice el versículo 10. Pero nuestra fortaleza viene de Dios. El que nos puede dar fortaleza es Dios. Dice, los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas. Este es alguno de los textos, podríamos haber leído unos cuantos más, pero bueno, queremos destacar esto. Vamos a leer ahora, busquen en sus Biblias, en Hebreos 11, que es tan conocido este pasaje, pero bueno, también lo vamos a traer a colación de lo que es la fortaleza. Hebreos 11, esperen que lo tenía acá. Hebreos 11, 33 y 34. Recuerdan Hebreos 11, es la galería de la fe, ¿no? Que dice por la fe Abraham, por la fe Enoc, por la fe Noé, todo eso. Y al final, en los últimos capítulos, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. ¿Cuántos hemos visto acá en este pasaje que eran débiles, como Moisés, como Aarón, como dijeron que ellos no podían, y así todos sacaron el pueblo de Egipto? Se hicieron fuertes en batalla, como David. ¿Cuántas peleas Dios le entregó a David en su mano? Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Han hecho los hijos de Dios, las personas temerosas de Dios, han hecho cosas realmente que parece que fuesen imposibles, que parecían debilidades, y sin embargo con el poder de Dios los transforma en fortaleza y pueden tener éxito, pueden tener victoria en estas cosas. Pero muchas veces el Señor toma nuestras debilidades para que estemos humildes. Y en esa condición, y yo creo que una de las condiciones que más nos acerca al Señor es nuestra debilidad. Porque cuando nosotros estamos enfermas, o estamos doloridas, o estamos tristes, o tenemos un problema con un hijo, o tenemos un problema con un nieto, o con una amiga, o con una hermana de la iglesia, es cuando más estamos cerca del Señor. Es cuando sufrimos esas debilidades o esas dificultades, es cuando estamos más cerca del Señor. Es cuando oramos más, es cuando buscamos en la palabra, buscamos en el consejo de Dios algo que nos ayude a salir de esto, a salir de esta dificultad, a buscar en sus promesas, a recordar los textos que hemos aprendido. Porque el Señor nos ha hecho muchas promesas y a través del tiempo vemos que las ha cumplido. Entonces, de esa debilidad, nosotros tenemos una fortaleza que el Señor nos da a través de su palabra. Y qué lindo el ejemplo de Hebreos 11, ¿no? ¿Cuántas personas hicieron cosas? También está acá el ejemplo de Rahab, ¿no? Y Rahab, que era la peor de la peor, y tal vez era la que estaba peor, se arriesgó hasta que la mataran para ocultar a los mensajeros de Dios, y creyó, y confió, y esperó, y debe haber estado aterrorizada Rahab de que también a ella la mate el ejército de Jehová, y sin embargo no, ella obedeció y la sacaron, y dicen que después vivió siempre con él, pueblo de Israel. Así que eso vemos también, que después de la debilidad, después de la aflicción, el Señor nos da todo su poder y toda su gracia nos basta, y su poder descansa en nosotros y salimos victoriosas. Siempre de alguna debilidad, de alguna dificultad, salimos victoriosas si estamos en el Señor. Y vamos a ver dice el versículo, volvemos al 9. Entonces hemos visto debilidad. Lo contrario de debilidad es fortaleza, que también lo vimos. Fortaleza en la debilidad. Nos dice 2 Corintios, vamos a ver el texto, el número 10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades,
en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Vieron? La misma fortaleza viene de Dios cuando somos débiles, porque estamos más como absorbentes a la palabra de Dios, a la oración, a depender de Dios en todo, y a darnos cuenta que más allá de nuestro físico, de la debilidad, de la dificultad, lo importante es que Dios esté en nosotros, es que la gracia de Dios nos cubra, es que el poder de Dios, como dice en el versículo 9, repose sobre nosotros. Y saben, en esta palabrita que dice repose, a mí me hace acordar las reposeras. ¿Vieron las reposeras que son para sentarse y descansar y estar tranquilo, estar disfrutando? Bueno, que el poder de Dios esté así en nosotros, esté tranquilo, esté disfrutando, porque realmente nosotros lo consideramos como lo que es, que es el poder de Dios, que no es poco, y ahora vamos a ver lo que es el poder de Dios. Entonces pensaba en esta palabrita que repose, que el poder descanse, que el poder nos cubra, que el poder esté en nosotras y que nosotros disfrutemos del poder de Dios y que nosotros también seamos reflejo, porque ese es el sentido de las debilidades, que nosotros seamos reflejo del poder y dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. Vamos a ver el poder de Dios. No lo quiero hacer mucho más largo, pero hay ciertas cosas del poder de Dios que tenemos que tener en cuenta, porque por ahí decimos, sí, el poder de Dios, y no sabemos específicamente qué significa. Hay muchas partes del poder de Dios, pero vamos a ver algunas las vamos a nombrar y otras vamos a ver contexto. Por ejemplo, el poder de Dios es salvador. Dios tiene el poder de Cristo, dice acá en el texto. Cristo tiene el poder de salvarnos, es salvador, porque nos ha salvado a través de su muerte en la cruz. ¿Sí? Nos ha salvado, nos ha libertado del pecado. El poder de Dios es perdonador. El poder de Dios hizo que nuestra relación con Dios se restaure. El poder de Cristo, dije otra vez de Dios. Se restaure nuestra relación con Dios, ¿no? Es perdonador. Él ha perdonado nuestros pecados y ahora nosotros, Dios, a través de Él, nos puede ver como si nunca hubiésemos pecado, ¿no? El poder de Dios es infinito. Y acá sí vamos a leer un texto en Mateo, que si pueden lo buscan, yo se los voy a leer igual. Pero ¿por qué decimos que el poder de Dios es infinito? Este es uno de los textos, en otros podemos verlo. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El poder de Dios es infinito, tiene todo alcance. Puede acá en la tierra como en el cielo, en el primero, en el segundo, en el tercero y en todo el cielo, tiene potestad Dios, Cristo, en este caso que es el que estamos hablando. Entonces ahí vemos que el poder de Cristo es infinito, tiene potestad en el cielo y en la tierra. Vamos a ver, el poder de Dios sobre la naturaleza. Bueno, esto lo hemos visto en un montón de parábolas de enseñanza. El Señor Jesucristo caminó sobre las aguas, el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces, el Señor Jesucristo transformó el agua de la boda de Canaán, ¿recuerdan? En vino. Tiene poder para hacer esas cosas. El poder del Señor Jesucristo frenó la tempestad. Así como esta, poder sobre la naturaleza, tiene poder en toda la tierra. Tiene poder sobre su propia vida, dice el Señor. ¿Por qué? Porque dice que así como la entregó en la cruz, tiene potestad de volverla a tomar. Ese es un texto muy conocido, que dice, yo soy el que tengo potestad de entregar la vida y de volverla a tomar. Así que tiene potestad sobre su propia vida, cuanto más sobre la nuestra, ¿no?
es dador de vida, porque Él es el que nos da la vida, es hacedor de maravillas. Bueno, acá hay una lista interminable: le da la vista a los ciegos, sana a enfermos, ha resucitado personas, como Lázaro, ¿recuerdan? La muerte de Lázaro, que la hermana estaba desesperada y le dijo: Señor, ¿cómo no viniste antes? 4 días hace que ya está. Y sin embargo el Señor vino y le dijo: pero no te dije que creas sin haber visto, que creas. Y ahí vino el Señor Jesucristo y lo resucitó a Lázaro. Entonces tiene poder sobre la muerte de nosotros, sobre la muerte de Él, sobre la vida y sobre las personas. Y también lo demuestra en la resurrección, porque sabemos que tiene poder para resucitar. Él ha resucitado y está en el cielo junto al Padre. Entonces, bueno, este es algunos de los aspectos del poder de Dios. Así que todo ese poder, todo ese maravilloso poder reposa en nosotros si nosotros nos gozamos en nuestras debilidades. Y bueno, para terminar, quería decirles que si nosotros nos gozamos, a ver cómo dice el texto, dice: porque más bien me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, me gozo. Anoten bien, más arriba decía: de buena gana me gloriaré en las debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué maravilloso texto, precioso. Si quieren, léanlo después con más tiempo y vean todas las cosas que el Señor ha hecho con Pablo y lo puede hacer con nosotros. Nos ha dejado un maravilloso ejemplo. Pero qué bueno que nosotras, que seguramente que alguna debilidad tenemos, por lo menos yo tengo, seguramente que todas tenemos algo, que realmente podamos estar gozosas y podamos descansar y nos pueda bastar su gracia para que su poder repose en nosotros y para que nosotros también seamos un reflejo del poder de Dios, podamos dar testimonio del poder de Dios en nuestra vida, de lo que ha hecho y de lo que sigue haciendo. Y que realmente estemos gozosas a pesar de las debilidades, porque eso es lo que nos pide el Señor. Estemos aferradas a Él, pidiéndole, rogándole, y sabiendo y conociendo que a veces el Señor dice no. A veces, como a Pablo, el Señor le dijo: no, no te voy a sacar el aguijón de la carne, pero bástate mi gracia, bástate que te sea suficiente mi inmensa gracia, mi tremenda gracia, díganle como quieran, mi archi super grande gracia, para que tu debilidad, eh, haga que repose sobre vos el poder de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra.